Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin René López Vergel, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal de primer semestre en la Universidad UNAD, Ciudad Ocaña. Presento mi documento de identidad para dar paso a esta actividad de unidad 3, Teorema de Conservación en Física General. Entonces acá vamos al primer punto, a desarrollarlo, simulador virtual de algodón. Entonces acá nos dan una serie de pasos para poder realizar esta actividad, como ingresar al enlace de para ver el simulador, crear un nuevo escenario. Eso te lo voy a explicar, pues voy así rápido para no darle pues tantas vueltas a esto. Sí quiero hacer énfasis en el punto 4, que dice crea una circunferencia de radio superior a 0.3 metros y sostenga la esfera con un resorte que tendrá una longitud de 1.3 metros. Entonces acá ya sí nos dan unas medidas específicas para poder desarrollar esa actividad. Entonces vamos a hacer énfasis también en el punto 7 que dice realiza un video y comparta el enlace de grabación bajo los criterios que se establecen a continuación. Entonces repita bajo las mismas condiciones del laboratorio el experimento 5 veces y registre la energía pico por cada ciclo de oscilación. ¿Listo? Entonces para poder entender esta tabla y poder entender estas gráficas nos vamos acá. Entonces, primero que todo, pues acá nos dice que tenemos que hacer dos columnas verticales y una horizontal, ¿sí? En este caso, pues tomé esta, la cloné para darle la misma medida y coloqué esta vertical. Ojo que siempre en esta parte de acá abajo hay que fijarla pues para que la estructura no se caiga. Nos dice que el resorte tiene que tener una longitud de 1.3 metros y que la esfera o la circunferencia sea superior a 0,3. En este caso lo que de 0,3.8, 0.38, perdón, ¿sí? Superior a 0.3. Luego nos dice que grafiquemos. Entonces para poder graficar nos vamos acá a muestra de la gráfica. Yo siempre bueno, acá le doy limpiar. Tenemos el eje X, que es el eje del tiempo, eje Y, velocidad. Entonces en este caso vamos a hacer energía cinética más energía potencial, que es la que vamos a diferenciar. Listo. Entonces vamos a mover y para ver ahorita la gráfica. Entonces nos dice que comprimamos el resorte con la esfera. En este caso yo lo llegué hasta acá. Esta hay que hacerla 5 veces para poder ver. Entonces le damos play en este caso y acá vemos que nos está graficando, ¿sí? Entonces yo, para hacerlo más fácil, lo más sencillo, entonces pues omito una gráfica de potencial y solo dejo la energía cinética. ¿Por qué? Porque pues en la actividad pues nos piden en sí para repetición de la energía cinética, ¿sí? En cada punto de oscilación. Entonces, en este caso, para el punto acá fue 32.7. Como yo ya lo había hecho anteriormente, pues me dieron otras medidas pues diferentes, pero entonces acá se puede verificar en cada punto. Son 4 veces para esto. Entonces acá fueron o sea, la primera vez que la tiramos, segundo pico, tercer pico, cuarto pico, y así repetir esa actividad durante 4 veces, ¿sí? Acá pues acá podemos ver la gráfica de donde yo tuve esta información y la saqué acá, ¿sí? Luego ya cuando tengamos esta información, que le hayamos repetido el lanzamiento de esto 4 veces, que es lo que nos pide, 4 veces es el lanzamiento, acá entonces ya tenemos estos resultados y dice que tenemos que hacer el promedio. Para realizar este promedio, realizamos la suma de estos valores y lo dividimos sobre 4. Entonces lo hicimos así. Yo lo pasé a una tabla de Excel, la hice la suma y le hice la división de una vez. Ahora lo mismo vamos a hacer para el promedio de potencial. Entonces lo mismo. Vamos al simulador. Pero entonces en este caso lo que yo hice fue, este ya estaba abierto, es este. En este caso lo que yo hice también fue separarlos. Entonces acá vemos el primer pico, segundo pico, tercer pico, cuarto pico, a 1, 2, 3, cuarto, ¿sí?
y repetir esta actividad, esta misma ejercicio durante 4 veces. Entonces ya igualmente, igual que el anterior, pues acá coloqué la gráfica, coloqué los picos de los primeros, de primer intento, segundo, tercero y cuarto, promedié e hice lo mismo. ¿Listo? Entonces acá nos dice para un óptimo desarrollo desde el análisis de los resultados deberían apoyar desde la tabla de imágenes, descripción del observado a través del medio científico, a través de la gráfica obtenida. Entonces nos dan una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las características que tiene la primera oscilación en la energía potencial, en la energía cinética? ¿Qué se puede concluir? Entonces para mí podemos concluir que ambas energías, tanto la cinética y la potencial, en la primera oscilación su energía es mayor con respecto a las siguientes oscilaciones, ya que la esfera realiza un mayor recorrido a diferencia de las demás oscilaciones. Y como lo mencioné al inicio, esto se presenta para ambas energías y eso lo podemos evidenciar en la gráfica y en la tabla. Entonces acá podemos ver que para la primera fue un pico alto, pero acá empieza a disminuir. Lo mismo para la parte, para esta, para la cinética, perdón. ¿Sí? Tenemos un pico alto y empieza a disminuir. Entonces en la primera tenemos un pico alto en ambas, pero luego empieza a disminuir. ¿Listo? Bueno, ya teniendo resuelto eso, dice, ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante de la elasticidad mayor y una menor? Entonces, en este caso, si el resorte aumenta su constante de elasticidad, sucedería que tendría una energía cinética y potencial más alta, y en caso de una menor elasticidad en el resorte sucedería el caso contrario de lo anterior mencionado y su energía disminuiría en ambas. O sea, en esta parte requiere menor energía que para la primera con mayor elasticidad. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué pasaría si el resorte tuviera el doble de longitud y la mitad de esta? Comparta la gráfica que obtiene y dos conclusiones. Bueno, en este caso nos piden, recordemos que nos piden que el resorte inicial era 1.3, pero nos dice que qué sucedería si la longitud es el doble, o sea, en el 2.6, ¿sí? Entonces, y realizamos la misma actividad, lo que cambiamos fue acá el resorte, lo aumentamos más a 2.6, sí, a 2.6, entonces acá podemos observar, como primera conclusión, podemos concluir que a partir de la gráfica, que la energía cinética, en este caso, aumenta porque al ver mayor longitud del resorte se presenta una mayor energía cinética, ¿sí? Mayor energía cinética a diferencia de la potencial. Entonces podemos ver que se elevó muchísimo más porque pues, tiene una longitud más larga, entonces se elevó más, ¿sí? Y como segunda conclusión, dice, bueno, acá nos dice que sería la mitad de 1.3, entonces la mitad de 1.3 sería 0, en este caso fue 0.65 metros, que es la del resorte. Entonces acá también podemos ver y graficamos. Entonces en este caso podemos concluir que la energía cinética es menor, o sea, acá podemos ver, no tiene un pico muy alto a diferencia de esta que es la potencial. ¿Sí? Que podemos ver la potencial acá y en esta parte de la cinética tuvo un punto más alto, acá fue al revés. Acá la cinética tuvo muy bajo, menor, pero la energía potencial, o sea, esta se conserva, ya que al disminuir la longitud del resorte disminuye su energía cinética. Entonces podemos ver que la potencial se mantuvo y la cinética disminuyó. Entonces estas dos conclusiones las pudimos observar en el simulador y en la gráfica. Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día.